Así hay muchos cristianos que se reconcilian pero no lo hacen verdad. El hijo pródigo es egoísta. Ustedes saben de que se hereda a alguien cuando murió el que tenía el poder. Pero el hijo quiere matar al padre antes de tiempo. El hijo enterró al padre. Para el hijo el padre había muerto y lo entierra. Tanto así que le dice: dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. ¿Cuándo es que un hijo hereda de su padre? Cuando el padre se muere. Pero el padre estaba vivo. Y el hijo lo estaba matando, lo estaba enterrando. Y el padre le rogó, pero el hijo insistió y le dijo: está bien, toma, y se fue. Y usted sabe lo que pasó. Pero a veces uno mira que él regresa y regresa arrepentido. Cuentos. ¿Qué fue lo primero que él pensó cuando comía algarrobas? Dijo: ¿qué pasa conmigo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre comen pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Comprenden? Él no está diciendo: qué bárbaro, qué hice, qué tremendo si maté en vida a mi padre, qué tremendo, qué terrible hijo soy yo, oh, le fallé, voy a regresar porque lo he hecho pedazos. No pensó eso. Él dijo: en casa de mi padre los jornaleros que no son hijos están mejor que yo. Y yo acá estoy deseando comer la comida de estos animales inmundos. ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? Ya sé, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que pequé contra él y que me acepte aunque sea como uno de sus jornaleros, porque yo lo que tengo es hambre, no dolor, por haber fallado a su padre. ¿Me explico, hermanos? O sea, él no se arrepintió de verdad. Por supuesto, el padre fue misericordioso y ya conocemos toda la historia. Pero eso es lo que tiene que hacer el creyente. Es lo que el Señor le pide a aquellos que abrazan la doctrina de Balaam, la de los nicolaitas. Dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes, pronto vengo a ti y yo voy a pelear contra aquellos que están blasfemando mi nombre. Algunas iglesias en Asia no se arrepintieron y el Señor removió el candelero de su lugar, como el caso de la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Tú dices, le dijo el Señor a la iglesia, que eres rico y que no tienes necesidad de... Y esa es otra tremenda enseñanza, hermanos. En otra visita les prometo predicar en la Odisea hoy. Eso que el Señor le dice, que no eres frío ni caliente, tiene sentido. Es de ver la geografía de la ciudad, la tierra, todo eso, hermano, y las ciudades vecinas que tenían. La Odisea tenía una ciudad vecina que sus aguas eran termales. Y otra ciudad, sus aguas eran frías. Y cuando el Señor le dice que tú no eres ni frío ni caliente, o sea, no eres ni frío como la vecina y no eres ni caliente como la otra, y como no eres ninguna de las dos cosas, te voy a vomitar de mi boca, le dijo el Señor. Y te recomiendo, fue duro el Señor con la iglesia en la Odisea. Algunas iglesias de Asia no se arrepintieron. Y el Señor removió el candelero, quitó al pastor y lo mandó para otro lado. Dios es cierto, hermanos, que es misericordioso y es paciente, pero Él quiere que cambiemos. Él quiere que nos neguemos a los placeres mundanales, que nos arrepintamos de aquellas cosas que hagamos que a Él le ofenden, porque Él quiere, anhela santidad, hermano, en medio de su pueblo. La Biblia dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed santos, iglesia. Debemos ser santos. Amar la santidad. Porque tenemos esa nueva naturaleza, hermanos, de parte de nuestro Señor. Y dice el versículo 17: el que tiene oído, oiga
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y dice, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita que le dé, le daré escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que recibe la piedra. Esto también tiene sentido, el maná y la piedra, porque ellos se rehusaban a comer de los banquetes que preparaban ahí en Pérgamo. ¿Por qué? Porque las carnes que repartían en los banquetes habían sido sacrificadas a los ídolos. Y luego los invitaban y decían, ¿ya saben a quién le dimos esta carne? ¿Ya saben cómo es que esta carne llegó a la mesa? La ofrecimos a nuestro ídolo y todavía nos quedó, así que coman. Le decían, no queremos ningún banquete, porque no nos vamos a contaminar como Daniel, ¿verdad? En aquel tiempo, él dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo les voy a decir qué es lo que me den de comer, porque yo confío en el Señor. Y se hizo vegetariano aquel hombre. Y cuando lo fueron a ver, su rostro era, hermano, más hermoso, más color y más saludable que todos los que estaban en Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando uno cree en el Señor y uno confía en el Señor y uno es fiel al Señor, el Señor dice que aquel que le honra, el Señor también le honrará. Aleluya. Yo honro a los que me honran, dice la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Cuando el Señor les dice acá, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. ¿Y quién es el que vence? Sino aquel que cree que Jesús es el Cristo. Eso dice la primera carta de Juan. A vosotros escribo, oh jóvenes, a vosotros escribo, y a todos dice, para que sepáis. O sea que el que cree en el Señor es vencedor. A los que venzan el pecado, a los que venzan la mundanalidad, a los que venzan los desafíos, solo al que venza, dice el Señor, le daré del maná que está escondido. ¿Pero escondido de quién? Del mundo. El mundo no entiende ese maná que vino del cielo. Es Cristo. Que cuando celebramos la cena del Señor y comemos el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, hermano, esa es una fortaleza espiritual para nosotros. Pero hermano, eso es ahora. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, el habernos rehusado a los banquetes que este mundo da, el Señor mismo nos va a dar un enorme banquete allá en los cielos, y es Él el que nos va a servir. Aleluya. Solo al que venza le daré a comer del maná escondido, y solo al que venza le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué, hermanos, una piedrecita blanca? Porque, hermanos, en la antigüedad los jueces, cuando llamaban a las personas que habían sido llevados ante los tribunales para poder ser acusados y condenados o absueltos, hermano, lo que los jueces hacían era, al que encontraban culpable y condenaban, le daban una piedrecita negra. Y al que era encontrado inocente, le daban una piedrecita blanca. Y el que tenía la piedrecita blanca, en ese tiempo, el tiempo antiguo, se sentía, hermanos, realizado. Era algo así como un pasaporte, que con esa piedrecita podía transitar tranquilamente y con mucho orgullo.
O sea, les daba a ellos, hermanos, la autenticidad de ser cristianos, de ser personas ciudadanas, honestas, honestos, y tenían el respeto de todos, porque el ser portador de una piedrecita blanca, eso era un privilegio. Pero el que tenía la piedra negra sabían que era malo, sabían que era malvado. Y el Señor, hermano, está diciendo: al que venza le voy a dar una piedrecita blanca, no para que se sienta ciudadano de esta tierra, porque usted y yo no somos ciudadanos de esta tierra. Usted y yo tenemos una ciudadanía, hermano, que es celestial, dice el apóstol Pablo. Y dice que en esa piedra blanca nos va a dar un nombre nuevo. Yo no sé si le gusta el que tiene ahora, pero si no le gusta, calmado, tranquilo. Que cuando venza y llegue a la presencia del Señor, le va a dar esa piedrecita y un nombre nuevo que nadie conoce, sino solo aquel que recibe la piedra y aquel que entregó la piedra. Yo creo que Esculapio sería el primero en decirle: Señor, gracias porque me vas a cambiar el nombre. Pero lástima que ese no va a llegar, porque se llegó a convertir en ídolo de una, hermano, ciudad. Qué nombre más feo ese, ¿verdad? Pero yo no sé el suyo. Yo al menos estoy contento con el mío. Y si pudiera decirle al Señor: déjamelo, Señor, qué bueno. Pero si me va a dar un nombre nuevo, va a ser mejor que el que tengo todavía. Así es el Señor. ¿Para quién es eso? Para el que venciere. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Que al que venza le voy a dar que coma, porque yo le serviré el banquete del maná escondido para el mundo, pero revelado para ustedes. Y también le voy a dar una piedra blanca, y en ella un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino solamente aquel que la recibe. Nosotros tenemos esa ciudadanía. Por eso, hermano, eso tiene sentido, como le digo. Cuando uno lee la Biblia y la lee de la forma que trato de hacerlo con ustedes, para poder exponer la palabra, uno le saca, hermano, en verdad, como decimos, el jugo a la palabra del Señor. Y eso que yo encuentro, usted lo puede encontrar también, porque eso no está oculto para usted, si la palabra ahí está. Lo que pasa es que nosotros no desarrollamos nuestros sentidos espirituales para comprender adecuadamente la palabra del Señor. Pero cuando la leemos y la comprendemos, qué gozada nos damos, hermano. Si cuando yo leo digo, bueno, Pérgamo, ¿y qué era Pérgamo? Y ya voy a investigar que, wow, esto era Pérgamo. Y ahí vivía la iglesia. Si la iglesia vivía en este lugar que era tan tremendo, ¿yo por qué no voy a serle fiel al Señor en este mundo donde hay tantas libertades? Si ellos pudieron, ¿yo por qué no? ¿Qué más tienen ellos que yo no lo tenga? Si el Señor de ellos es el mismo Señor que yo tengo, el que a ellos los salvó es el que a mí me salvó, el que a ellos los sostiene es el que a mí me sostiene, el que a ellos los anima es el que a mí me anima. Entonces, si ellos pudieron ser fieles, yo también seré fiel al Señor. Y adelante. Conozco tus obras, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero no has negado mi fe. Ni aun cuando a mi siervo, mi testigo fiel Antipas, lo mataron, lo metieron a aquel buey, hermano, en aquel horno de bronce, y ahí murió calcinado, pero no negaste mi nombre, y estás donde mora Satanás. Qué bueno, yo te voy a bendecir, pero quiero que los mundanos lo saques de ti, porque ahí todavía toleras a los que sostienen la doctrina de Balaam, la de los nicolaítas. Quiero que los saques de ahí para que venzas, y el que venza, yo le doy del maná. El que venza, le doy un nombre nuevo. El que venza, nos vemos en la patria celestial, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos van para esa patria celestial? ¿Cuántos van para esa patria celestial? Aleluya, el Señor nos está esperando. El que tiene oídos para oír, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Necesitas reconciliarte?
no lo dejes para otro día. Hazlo ahora, que el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Oremos al Señor. Padre,